Vale, la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un largo periodo de tensión entre los países democráticos del mundo occidental, liderados por Estados Unidos, y los países comunistas de Europa del Este, liderados por la Unión Soviética. Bueno, dicho periodo comenzó en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y finalizó en 1991, con la caída de la Unión Soviética. Decir que durante esta época tiene lugar un cambio de papeles, ya que Europa, que hasta ahora siempre había tenido la soberanía mundial, pasa a estar destrozada debido a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual esta soberanía pasa a manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los cuales compiten por conseguir nada más y nada menos que el control del mundo. Destacar que se llama Guerra Fría debido a que las dos superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, nunca se llegaron a declarar directamente la guerra, sino que lucharon indirectamente en guerras proxy, en la carrera armamentística y en la carrera espacial. Respecto a las guerras proxy, destacar que son guerras luchadas en terceros países, normalmente guerras civiles, en las que cada uno de los bandos es apoyado por cada una de las dos superpotencias. Ejemplos de esta guerra proxy fueron, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y la guerra de Afganistán. En todas estas tres guerras, el bando comunista del país en cuestión era apoyado por la Unión Soviética, mientras que el otro bando era apoyado por Estados Unidos. Y bueno, el objetivo de estas guerras era para la Unión Soviética expandir el sistema comunista por el mundo, mientras que por otra parte para Estados Unidos era expandir el sistema capitalista por el mundo. Destacar también que fue muy característico de toda esta época el uso de espías por parte de ambos bandos. Respecto a lo que es la carrera armamentística y la carrera espacial, decir que cada superpotencia trataba de demostrar que contaba con la tecnología más avanzada, para intimidar de esta forma al enemigo, invirtiendo para ello grandes cantidades de dinero en armamento y tecnología. Y bueno, digamos que era una guerra de desgaste. Coloquialmente era una competición para ver quién los tiene más grandes. Por ejemplo, cuando cuando la Unión Soviética envió el primer satélite al espacio, el Sputnik, los estadounidenses respondieron por su parte enviando el satélite Explorer 1. Y más adelante, cuando la Unión Soviética envió al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin, Estados Unidos envió el Apolo 11, el cual llevó al hombre a la Luna. Las alianzas. Tras la Segunda Guerra Mundial, cada bando creó un sistema de alianzas, con el objetivo de defenderse mutuamente en caso de que uno de sus países fuera atacado por otro país del bando contrario. Para ello, los países democráticos crearon la OTAN en 1949, mientras que por otra parte los países comunistas crearon el Pacto de Varsovia en 1955. Pasamos a los principales eventos de la Guerra Fría. En primer lugar, el bloqueo de Berlín, en 1948. Decir que esta fue la primera contienda, entre comillas, que tuvo lugar durante la Guerra Fría. Antes de nada, para comprender este bloqueo hay que entender este mapa que se ve en la diapositiva, el cual representa a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, y tal como se ve se dividió en cuatro partes, tres partes de países democráticos y una parte comunista, la cual se ve en rojo. Y esto mismo sucedió en Berlín, la cual se dividió en las mismas cuatro partes, tal como se ve dentro del círculo negro. Lo que pasaba es que, Berlín estaba rodeado de territorio comunista y en 1948 la Unión Soviética bloqueó las vías de abastecimiento de alimentos y provisiones de los ciudadanos de Berlín del Oeste. Y en respuesta a esto, los países democráticos lo que hicieron fue enviar los suministros por vía aérea, tal como se ve en la foto. Por otra parte, en 1956 tuvo lugar la crisis del Canal de Suez, también conocida como la Guerra del Sinaí. Esta fue una invasión de Egipto por parte de Israel, Gran Bretaña y Francia, cuyo fin era ganar control sobre el Canal de Suez, el cual es un objetivo estratégico global, ya que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, siendo de vital importancia para el transporte de mercancías, especialmente de petróleo, el cual, en vez de tener que ser transportado bordeando todo el sur de África hasta llegar a Europa, puede ser simplemente transportado a través de este canal. Es decir, actúa como una especie de atajo de mercancías global. Decir que finalmente, con la amenaza de la Unión Soviética de intervenir, Estados Unidos obliga a los invasores a que se retiren. Y bueno, este evento fue una humillación y un duro golpe para Francia y Gran Bretaña, ya que dejó claro que las dos superpotencias mundiales eran Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que Francia y Gran Bretaña eran unos simples peones en la partida del ajedrez mundial. El muro de Berlín. En 1961 el gobierno comunista de Berlín del Este construyó un muro en Berlín para evitar que sus ciudadanos se fuesen al lado oeste, el cual estaba, como he dicho, controlado por los países democráticos.
Se estima que a lo largo de los 28 años que estuvo en pie, unas 5.000 personas lograron escapar colándose a través de él, mientras que unas 200 personas murieron intentándolo. Y bueno, finalmente en 1989 fue destruido. En 1951, el mismo año en el que se construye el muro de Berlín, tiene lugar la invasión de la Bahía de los Cerdos, un intento de invadir Cuba por parte de Estados Unidos, el cual envió a esta isla a cubanos exiliados para iniciar una revuelta o un movimiento guerrillero que consiguiera derrocar al régimen comunista de Fidel Castro. Y bueno, sin embargo, decir que la invasión acabó siendo un fracaso para Estados Unidos, debido, entre otras cosas, a filtraciones en la CIA y a una falta de apoyo aéreo en la operación, pues Estados Unidos no podía verse directamente implicado en la operación, tenía que parecer como que no estaba detrás de todo ello, como que era algo improvisado, con lo que no podía utilizar todo su arsenal militar. Un año más tarde, en 1962, sucede la crisis de los misiles cubana. Este evento tiene lugar cuando el gobierno soviético comienza a instalar misiles nucleares en Cuba. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por Kennedy, se niega a permitirlo, creando un bloqueo naval a la isla de Cuba, y tras 13 días de intensas negociaciones, la Unión Soviética acaba por retirar dichos misiles, a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir nunca Cuba y en secreto de que retirara los misiles que tenía en Italia y en Turquía apuntando hacia Moscú. Y bueno, destacar que este evento tuvo una gran importancia mundial, ya que fue el momento en el que la humanidad ha estado más cerca de una guerra nuclear, lo cual hubiera sido catastrófico, prácticamente hubiéramos muerto todos, es decir, el año 1962 podría haber sido el fin de la humanidad. El colapso de la Unión Soviética. En 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general de la Unión Soviética. En ese momento la economía soviética estaba en caída debido a la presión financiera que sufría con la Guerra Fría. Y bueno, con su llegada al poder, Gorbachev introdujo dos medidas políticas liberales. Por una parte, la Glasnost, que permitía mayor libertad de expresión a los ciudadanos soviéticos, y por otra parte la Perestroika, la cual cedía parte del poder del gobierno al ámbito privado. Y bueno, decir que con estas dos nuevas medidas los países del Báltico aprovechan la libertad que se les cedía para rebelarse e independizarse, lo cual causó una gran inestabilidad en el país. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética no pudo con la presión y acabó disolviéndose y dividiéndose en los 15 estados que a día de hoy conocemos como Rusia, Ucrania, Kazajistán o Lituania. Y bueno, en este año en 1991, se pone fin a la Guerra Fría, la cual termina con la victoria del capitalismo sobre el comunismo. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un largo periodo de tensión entre los países democráticos del mundo occidental, liderados por Estados Unidos, y los países comunistas de Europa del Este, liderados por la Unión Soviética. Dicho periodo comenzó en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y finalizó en 1991, con la caída de la Unión Soviética. Decir que durante esta época tiene lugar un cambio de papeles, ya que Europa, que hasta ahora siempre había tenido la soberanía mundial, pasa a estar destrozada debido a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual esta soberanía pasa a manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los cuales compiten por conseguir nada más y nada menos que el control del mundo. Destacar que se llama Guerra Fría debido a que las dos superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, nunca se llegaron a declarar directamente la guerra, sino que lucharon indirectamente en guerras proxy, en la carrera armamentística y en la carrera espacial. Respecto a las guerras proxy, destacar que son guerras luchadas en terceros países, normalmente guerras civiles, en las que cada uno de los bandos es apoyado por cada una de las dos superpotencias. Ejemplos de esta guerra proxy fueron, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y la guerra de Afganistán. En todas estas tres guerras, el bando comunista del país en cuestión era apoyado por la Unión Soviética, mientras que el otro bando era apoyado por Estados Unidos. Y bueno, el objetivo de estas guerras era para la Unión Soviética expandir el sistema comunista por el mundo, mientras que por otra parte para Estados Unidos era expandir el sistema capitalista por el mundo. Destacar también que fue muy característico de toda esta época el uso de espías por parte de ambos bandos. Respecto a lo que es la carrera armamentística y la carrera espacial, decir que cada superpotencia trataba de demostrar que contaba con la tecnología más avanzada, para intimidar de esta forma al enemigo, invirtiendo para ello grandes cantidades de dinero en armamento y tecnología. Y digamos que era una guerra de desgaste. Coloquialmente era una competición para ver quién los tiene más grandes. Por ejemplo, cuando cuando la Unión Soviética envió el primer satélite al espacio, el Sputnik, los estadounidenses respondieron por su parte enviando el satélite Explorer 1. Y más adelante, cuando la Unión Soviética envió al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin, Estados Unidos envió el Apolo 11, el cual llevó al hombre a la Luna.
Vale, las alianzas. Tras la Segunda Guerra Mundial, cada bando creó un sistema de alianzas, con el objetivo de defenderse mutuamente en caso de que uno de sus países fuera atacado por otro país del bando contrario. Para ello, los países democráticos crearon la OTAN en 1949, mientras que por otra parte los países comunistas crearon el Pacto de Varsovia en 1955. Vale, pasamos a los principales eventos de la Guerra Fría. En primer lugar, el bloqueo de Berlín, en 1948. Decir que esta fue la primera contienda, entre comillas, que tuvo lugar durante la Guerra Fría. Antes de nada, para comprender este bloqueo hay que entender este mapa que se ve en la diapositiva, el cual representa a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Y tal como se ve, se dividió en 4 partes. 3 partes de países democráticos y una parte comunista, la cual se ve en rojo. Y esto mismo sucedió en Berlín, la cual se dividió en las mismas 4 partes, tal como se ve dentro del círculo negro. Lo que pasaba es que, claro, Berlín estaba rodeado de territorio comunista y en 1948 la Unión Soviética bloqueó las vías de abastecimiento de alimentos y provisiones de los ciudadanos de Berlín del Oeste. Y en respuesta a esto, los países democráticos lo que hicieron fue enviar los suministros por vía aérea, tal como se ve en la foto. Vale, por otra parte, en 1956 tuvo lugar la crisis del Canal de Suez, también conocida como la Guerra del Sinaí. Esta fue una invasión de Egipto por parte de Israel, Gran Bretaña y Francia, cuyo fin era ganar control sobre el Canal de Suez, el cual es un objetivo estratégico global, ya que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, siendo de vital importancia para el transporte de mercancías, especialmente de petróleo, el cual, en vez de tener que ser transportado bordeando todo el sur de África hasta llegar a Europa, puede ser simplemente transportado a través de este canal. Es decir, actúa como una especie de atajo de mercancías global. Decir que finalmente, con la amenaza de la Unión Soviética de intervenir, Estados Unidos obliga a los invasores a que se retiren. Y bueno, este evento fue una humillación y un duro golpe para Francia y Gran Bretaña, ya que dejó claro que las dos superpotencias mundiales eran Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que Francia y Gran Bretaña eran unos simples peones en la partida del ajedrez mundial. Vale, el muro de Berlín. En 1961 el gobierno comunista de Berlín del Este construyó un muro en Berlín para evitar que sus ciudadanos se fuesen al lado oeste, el cual estaba, como he dicho, controlado por los países democráticos. Bueno, se estima que a lo largo de los 28 años que estuvo en pie, unas 5.000 personas lograron escapar colándose a través de él, mientras que unas 200 personas murieron intentándolo. Y bueno, finalmente en 1989 fue destruido. Vale, en 1951, el mismo año en el que se construye el muro de Berlín, tiene lugar la invasión de la Bahía de los Cerdos, un intento de invadir Cuba por parte de Estados Unidos, el cual envió a esta isla a cubanos exiliados para iniciar una revuelta o un movimiento guerrillero que consiguiera derrocar al régimen comunista de Fidel Castro. Y bueno, sin embargo, decir que la invasión acabó siendo un fracaso para Estados Unidos, debido, entre otras cosas, a filtraciones en la CIA y a una falta de apoyo aéreo en la operación, pues Estados Unidos no podía verse directamente implicado en la operación, tenía que parecer como que no estaba detrás de todo ello, como que era algo improvisado, con lo que no podía utilizar todo su arsenal militar. Vale, un año más tarde, en 1962, sucede la crisis de los misiles cubana. Este evento tiene lugar cuando el gobierno soviético comienza a instalar misiles nucleares en Cuba. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por Kennedy, se niega a permitirlo, creando un bloqueo naval a la isla de Cuba, y tras 13 días de intensas negociaciones, la Unión Soviética acaba por retirar dichos misiles, a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir nunca Cuba y en secreto de que retirara los misiles que tenía en Italia y en Turquía apuntando hacia Moscú. Y bueno, destacar que este evento tuvo una gran importancia mundial, ya que fue el momento en el que la humanidad ha estado más cerca de una guerra nuclear, lo cual hubiera sido catastrófico, prácticamente hubiéramos muerto todos, es decir, el año 1962 podría haber sido el fin de la humanidad. Vale, el colapso de la Unión Soviética. En 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general de la Unión Soviética. En ese momento la economía soviética estaba en caída debido a la presión financiera que sufría con la Guerra Fría. Y bueno, con su llegada al poder, Gorbachev introdujo dos medidas políticas liberales. Por una parte, la Glasnost, que permitía mayor libertad de expresión a los ciudadanos soviéticos, y por otra parte la Perestroika, la cual cedía parte del poder del gobierno al ámbito privado. Y bueno, decir que con estas dos nuevas medidas los países del Báltico aprovechan la libertad que se les cedía para rebelarse e independizarse, lo cual causó una gran inestabilidad en el país. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética no pudo con la presión y acabó disolviéndose y dividiéndose en los 15 estados que a día de hoy conocemos como Rusia, Ucrania, Kazajistán o Lituania.
Y bueno, en este año pues, en 1991, se pone fin a la Guerra Fría, la cual termina con la victoria del capitalismo sobre el comunismo.